días, ¿eh? Como cada 3 meses, pues nos reunimos aquí para compartir con todos los presentes y con quienes nos siguen online un análisis detallado de la evolución económica de nuestra región. Andalucía y Sevilla, con su enorme potencial, siguen sorteando con éxito los retos que se plantean en un contexto económico global. Hoy, nuestros expertos hablarán de los desafíos que aún enfrentamos y las perspectivas que tenemos de cara al futuro. Yo enseguida le daré la palabra a Francisco Ferraro, presidente del Observatorio Económico de Andalucía, y a Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada. Ellos son los que se encargarán de exponernos el balance del cuarto trimestre de 2024 de la economía andaluza. Conoceremos las estimaciones para la economía de nuestra comunidad y los datos de los últimos meses. Hace unos días, la Cámara de Comercio de España ha publicado la encuesta de perspectivas empresariales que señalaba que las empresas prevén una evolución favorable de sus negocios en 2025, apoyada en las exportaciones y también en las ventas nacionales. La confianza de nuestras empresas de cara al próximo año son positivas, pero muchos sectores en Sevilla están preocupados por el impacto económico del nuevo mandato de Donald Trump y su política de imposición arancelaria. Esto siembra ciertas incertidumbres sobre las exportaciones sevillanas y andaluzas de bienes al mercado estadounidense. Y es que nuestra región exporta a Estados Unidos casi 3.000 millones de euros. En 2019, en su primer mandato, ya impuso aranceles a ciertos productos agroalimentarios, entre ellos un elevado arancel del 35% a la aceituna de mesa, pero también al vino, al sector aeronáutico o automovilístico, a los que podrían ahora sumarse las energías renovables. Entonces, nuestras empresas supieron adaptarse, expandieron su presencia en otros mercados emergentes como Asia, Oriente Medio o América Latina. Pero es necesario que se trabaje por acuerdos que minimicen ese posible impacto en las pymes, que son especialmente vulnerables. Ellas tienen menos capacidad para diversificar mercados o ajustar precios. Por eso, se necesitan políticas de apoyos específicas para impulsar su mejora competitiva. Precisamente, esa es la labor que viene realizando la Cámara de Sevilla desde hace años a través de diversos programas en marcha. Si hablamos del empleo, según datos del Ministerio del Trabajo de Sevilla, el Ministerio de Sevilla lideró la caída del desempleo en Andalucía durante 2024. Es muy buen síntoma de la fortaleza de nuestro tejido empresarial, pero también hay incertidumbre de cómo puede afectar la jornada de 37 horas y media a las pymes o la nueva subida del salario mínimo. Ya no me extiendo más y cedo la palabra a Manuel Alejandro Hidalgo y después a Francisco Ferraro para que detallen la situación económica. Adelante, Manuel Alejandro. Te cedo. Vamos a poner esto para que la gente me oiga. Se oye bien, ¿verdad? Venga, perfecto. Bueno, pues como siempre el procedimiento va a ser el siguiente. Yo haré una revisión de cómo ha sido la evolución del último trimestre de 2024 para la economía andaluza en contexto con la española y mundial. Una breve reflexión también sobre cómo ha sido el año 2024, ya que lo tenemos cerrado. Y después pasaremos al profesor Curro Ferraro, que hará un análisis de las previsiones para 2025. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir, y como siempre, es cuál es el dato estimado de crecimiento para la economía andaluza en el último trimestre de 2024. Y como pueden ver en la imagen, pues después de las revisiones realizadas con los indicadores disponibles para el conjunto del año, el modelo pues lleva 3 trimestres seguidos dando un crecimiento de 0,9. Es decir, la economía andaluza habría crecido durante los 3 últimos meses del año 9 décimas, lo que es un crecimiento elevado, de nuevo. Un crecimiento elevado para los estándares habituales. Pero además, como pueden ver y comprobar en el gráfico, ese crecimiento sería ya el tercero. Hemos revisado en algo el crecimiento también de algún trimestre anterior, con los datos ya conocidos para el conjunto del año. Y sería el tercer trimestre consecutivo de un crecimiento de 0,9 décimas, y que acompañaría un crecimiento de un punto porcentual en el primer trimestre de 2024. Por lo tanto, como pueden comprobar también en la figura de abajo, en el gráfico de abajo, la economía andaluza estaría creciendo a un ritmo del 3,8% interanual. 3,8% interanual es ya muy cercano al 4%, como pueden comprobar, y un 4% un crecimiento bastante dinámico para una economía como la andaluza para estos tiempos, ¿no? Y sobre todo para el contexto internacional que estamos experimentando y viviendo, con crecimientos muchísimo más limitados
en los países cercanos como son los europeos, y en particular los centrales, tanto para Alemania como en algo menos Francia e Italia, ¿no? Por lo tanto, la primera idea es la economía andaluza pues, ha respondido muy positivamente al final del año y esto nos da ya el cierre del año 2024 con una tasa de crecimiento media para el conjunto del periodo del ejercicio del 3,2%. Es decir, la economía andaluza habría crecido con respecto a 2023 un 3,2%, que sería, en este caso, y según nuestras estimaciones, exactamente el mismo crecimiento experimentado por la economía española. Por lo tanto, de nuevo, en este caso, es verdad que la economía andaluza pues, ha recuperado algo el terreno. Se recuerda, en los últimos años había quedado algo rezagado al crecimiento español, por razones que ahora recordaré. Pero este año pues, hemos conseguido, de alguna manera, alcanzar al mismo ritmo de crecimiento que el de la economía española. Lo que vamos a pasar es a explicar un poco las razones de esta dinámica. Antes, sin embargo, hacer una breve explicación sobre la evolución de la inflación. Desde que experimentamos ese repunte hace ya 3 años, pues yo creo que merece la pena repasar un poco dónde estamos, aunque también es verdad que a cada trimestre que pasa el discurso sobre la inflación cada vez se normaliza más. Porque ya hemos pasado, digamos, de alguna manera ese periodo de fuerte inflación que azotó a la economía mundial, europea, española y andaluza entre 2022, 2021 y 2023-24. En este caso, es verdad que ya tenemos el dato de inflación de enero de 2025, pero sin embargo el INE todavía no ha publicado hasta que no, creo que lo hará en breve, si no lo ha hecho ya, pero el viernes, ¿verdad? Publicará la revisión del dato de enero y en donde ya se publican datos para las regiones. Pero en principio podemos saber, o por los datos de diciembre, podemos decir que la inflación pues, se situó en Andalucía en el 2,7% interanual. Los precios en diciembre del año pasado pues, habrían crecido un 2,7% comparado con los del año anterior, con una inflación subyacente. Bueno, esto es prácticamente la misma inflación que en España, una décima menos, pero las décimas en estos cálculos pues, se responden más a cuestiones muy a detalle que no merecen mucha más explicación y por lo tanto podemos decir que es la misma tasa de inflación. En cuanto a la subyacente, es decir, aquella inflación que solamente recoge aquellos productos que no son, o recoge los productos que no son alimentos sin elaborar y energéticos, bueno, y elaborados también algunos, bueno, sin elaborar, perdón, pues sería algo inferior, del 2,4%, 2 décimas menos que en el español y con una tendencia que sigue siendo decreciente. La diferencia principalmente viene motivado por el auge de los precios de la energía que en 2024, en la segunda mitad de 2024, experimentaron una importante subida, sobre todo influenciado por cuestiones de carácter geopolítico internacional, precisamente sobre la crisis que ha sobrevolado Oriente Próximo en los últimos meses. En cuanto estos precios se moderen o se reduzcan, también evidentemente la devaluación del euro como consecuencia de las políticas anunciadas por Trump, pues también afectan a los precios importados y sobre todo energéticos, pero en cuanto a estas cuestiones se moderen, pues posiblemente y como se espera, la tasa de inflación no solo en España, sino también en Andalucía seguirá moderándose buscando el entorno del 2,5% a finales de año, incluso algo inferior. Concretamente dentro de los precios, pues la moderación de algunos precios agroalimentarios, sobre todo motivado porque ha sido un buen año agrícola, va a ser un buen año agrícola y los futuros y las perspectivas sobre los precios pues es de moderación, concretamente el del aceite de oliva que ha caído entre un 20 y un 30% en pocos meses, por supuesto desde un punto muy elevado, pero que ya está haciendo ajustes bastante importantes y eso se va a afectar y esto se va a notar en el IPC. Y un sector turístico que sigue con una fortísima presión de demanda, sigue tirando mucho de la economía española y andaluza y que esto también se ve reflejado, por supuesto, en unos precios que son muy elevados a lo que habitualmente habríamos observado. En cuanto al mercado de trabajo, pues dada la dinámica positiva de las economías, tanto española como andaluza, pues lo único que podemos decir es que a pesar de que los datos últimos de afiliación y EPA pues pudieran parecer que no, sobre todo afiliación, EPA sí fue positivo, pero que pudiera parecer que no estaban creciendo al ritmo anterior, pero todo se deriva de cuestiones de carácter estacional. Una vez que se desestacionalizan la serie, la dinámica de crecimiento se ha mantenido muy estable en la segunda mitad del año y también en el inicio de 2025, con lo cual podemos decir que la dinámica del mercado de trabajo sigue siendo muy positiva, con crecimiento del 2,5% en términos de ocupación EPA o del 3,2% interanual de afiliación. La tasa de paro, en consecuencia, se ha reducido en casi 2 puntos en un año, entre finales de 2024 y finales de 2023,
y alcanzando el 16,27%. También es verdad que seguimos estando muy lejos de la media nacional, que está ya por debajo del 11%. En cuanto a los salarios, y antes de pasar ya a la dinámica de crecimiento por el lado de la demanda y la oferta, pues es interesante porque también nos da una valoración sobre cuál ha sido la evolución del poder adquisitivo de las familias andaluzas. En este caso podemos decir que estamos ligeramente por encima de los precios. Es verdad que hemos pasado por distintas fases de mucha pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación de 2022 y 2023, después cierta recuperación entre 2023 y principios de 2024. Hemos vuelto a perder algo y ahora estaríamos también recuperando algo. Pero bueno, aunque aquí no están los datos, también es verdad que los salarios de entrada en el mercado andaluz y español pues, son relativamente elevados, con lo cual, y esto es algo interesante, podríamos estar ya observando, no solo para Andalucía, o no solo para España, sino también para Andalucía, en los últimos meses, una recuperación de la renta disponible de los hogares, y esto, evidentemente, como veremos luego, puede explicar, como va a explicar y contar Curro en los próximos minutos, la recuperación del consumo privado para los próximos trimestres. Se espera en todo caso que el poder adquisitivo se siga recuperando muy ligeramente, pero siga haciéndolo y lo esté haciendo, sobre todo con la moderación de la inflación que se espera para el próximo año, y que esto afecte, aunque esto corresponde ya a la sección de previsiones, afecte positivamente al crecimiento. En cuanto a las razones de por qué hemos crecido un 0,9 y un 3,2 respectivamente, es decir, intertrimestral y media anual, o 3,8 en términos interanuales, cuidado con tantas cifras porque muchas veces uno se lía, pero yo creo que son muy claras, ¿no? Pues podemos decir varias cosas. En primer lugar, obviamente, el consumo privado parece que está poco a poco, muy tímidamente, pero poco a poco se está animando después de unos años y unos trimestres que su crecimiento, aunque era siempre positivo, en términos positivos en casi todos los trimestres, pero muy débiles o muy tímidos, sobre todo, obviamente, por esa pérdida de poder adquisitivo que venía siendo compensada porque había más gente trabajando, pero no porque los ingresos per cápita estuvieran creciendo mucho. Parece ya que al final de 2024 pues mantiene esa dinámica de poco a poco ir sumando alguna décima cada trimestre, y eso es lo que nos dicen algunos indicadores, como por ejemplo el índice de comercio al por menor, que ha crecido un 3% interanual a finales de año, o la matriculación de turismo, que ha crecido de forma intensa en los últimos meses de 2024 y también lo ha hecho en 2025, aunque aquí tenemos que decir que puede haber un efecto regulatorio, cambios de regulación que han retrasado matriculaciones y que ahora se estarían aglomerando en las últimas semanas. Por supuesto, el mercado de trabajo apoya y es apoyado por el consumo privado, en el sentido de que más gente trabajando, evidentemente, inyecta recursos a las familias y estas lo trasladan después no solo al ahorro, sino también al consumo. Y sobre todo, y evidentemente, pues la moderación de la inflación en los últimos trimestres, aunque ha repuntado, como he dicho, a finales, pues también ha ayudado bastante al crecimiento del consumo privado. No está en la diapositiva, pero también han aportado positivamente el consumo público, aunque cada vez menos, aunque fue protagonista sobre todo hace unos años. Sigue siendo, sobre todo, el consumo público de la Junta de Andalucía, de las comunidades autónomas, en concreto en nuestra región, obviamente, de la Junta de Andalucía, ha sido bastante positiva la política fiscal expansionista, pero que esto evidentemente se está poco a poco moderando, y como contará luego Curro, pues se espera una moderación aún más importante en 2025. Pero en 2024 el gasto público también ha sido un factor de apoyo para el crecimiento, cosa que evidentemente no ha sido, por los datos que estamos comprobando, apoyado al 100% el sector exterior. Un sector exterior que siempre ha sido, en los últimos trimestres, ha sido el protagonista del crecimiento en los últimos trimestres, pero que está cediendo el testigo a la demanda interna, por razones obvias. Es decir, en una economía europea con una coyuntura tan débil, es evidente que nuestras exportaciones se han portado muy bien para lo que había, pero evidentemente tampoco podía seguir creciendo a los ritmos que se estaban observando. También aquí hay moderación de precios, evidentemente, y también podríamos estar empezando a observar algún tipo de incertidumbre con respecto al comercio exterior como consecuencia de, como ahora explicará Curro, del inicio de los mensajes, ¿no? sobre aranceles y sobre guerras comerciales que vienen desde varios sitios, pero particularmente desde Estados Unidos. En cuanto a la inversión, una vez más, una de cal y otra de arena, no parece querer enterarse de que su papel tiene que ser de ir tirando de la economía. La inversión nos ofrece trimestres muy positivos que después son continuados por otros trimestres negativos. En este caso ha sido relativamente positivo y concentrado también en la inversión en equipo, pero sobre todo en la inversión en construcción,
aunque sigue siendo insuficiente, obviamente, para dar respuesta a toda la demanda que existe ahora mismo concentrada de vivienda. Y como ha adelantado Francisco, pues las expectativas empresariales se siguen consolidando en términos positivos, lo cual nos lleva a pensar, y como de nuevo Curro lo va a explicar después perfectamente, a pensar que, bueno, pues podemos ser relativamente optimistas en cuanto a la evolución de la inversión en el año 2025. En cuanto a la oferta, pues tenemos distintos comportamientos según los sectores. Empiezo por el segundo, los servicios. La dinámica de los servicios siempre va de la mano del consumo privado y del consumo público, no puede ser de otra manera. Y nuevamente el sector turístico, pues con ritmos muy interesantes y muy positivos. Es verdad que los indicadores en los últimos meses han sido negativos, pero también aquí hay un factor estacional que una vez que se corrige, pues nos dice que el sector sigue siendo uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico andaluz en estos últimos trimestres. Pero también debemos de señalar que, al igual que está sucediendo con España, hay otros servicios que están haciéndolo muy bien. Por supuesto, todos los asociados a la hostelería, al transporte y al comercio minorista, como no puede ser de otra manera, pero los servicios a empresas siguen con una dinámica positiva, con un crecimiento de afiliación por lo menos en media del año. Por lo tanto, también han participado en cierto modo al crecimiento de la economía andaluza. En cuanto a la industria, de nuevo, para que lo entendamos, mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Pero en este caso sí es verdad que la actividad industrial, que de nuevo el índice de producción industrial, pues va consolidando algunos crecimientos, después con algunos retrocesos, pero su comportamiento sigue siendo mucho mejor en términos relativos comparado con Europa, con lo cual nos da a entender que nuestra industria pues está adquiriendo cierta ventaja comparativa o está concentrada en sectores en donde quizá la atonía europea pues no tiene tanta importancia. En todo caso, es un comportamiento relativamente positivo el de la industria, aunque nos gustaría que fuera algo mayor. Y no podemos terminar sin hablar del sector agrario. Obviamente, Andalucía no es que la agricultura pese un 30 o un 40%, pero entre el sector agrícola y la industria agroalimentaria pues podemos estar en torno a cifras bastante más elevadas que en España, y eso significa que cuando las cosas van bien para el campo, Andalucía lo nota. Y esto sería una de las principales explicaciones, junto con el turismo, que explicaría el cierre de la brecha entre el crecimiento español de los últimos años, que siempre era más para España, y el crecimiento andaluz. Es decir, cuando llueve, pues Andalucía lo nota, y cuando hay sequía, pues Andalucía lo nota en el sentido contrario. No quiere decir que el sector agrícola sea el que explique el crecimiento andaluz, obviamente, no lo es para nada. Es uno de los pilares de ese crecimiento, pero sí es verdad que muchas veces esa brecha entre España y Andalucía pues lo explicamos con 2 o 3 cosillas, y esas 2 o 3 cosillas sería, por supuesto, el sector turístico, que pesa algo más, no mucho más, hay regiones mucho más turísticas que Andalucía, y el sector agrario, que pesa algo más que en España, y cuando estos sectores van bien, nosotros vamos un poquito mejor, o cuando menos nos vamos mal. Sí es verdad también que como ahora comentará Curro, pues bueno, pues para el año 2025 pues se espera un comportamiento diferenciado en función del sector, pero por ejemplo en el caso de la agricultura esperamos que siga haciendo aportaciones positivas. Y con esto pues finalizo la parte de análisis del crecimiento y pasaríamos a la segunda parte, que son previsiones para 2025 y que las va a realizar el profesor Curro Ferraro. Muy bien, Curro. Muy bien. Pues mis saludos a los que estáis presentes y a los que nos seguís en streaming. Como sabéis, ya habitualmente, desde hace años que presentamos estos informes trimestrales, tenemos estas dos partes. Por una parte, analizar lo que ha ocurrido, y por otra parte, especular, porque no es otra cosa, de las previsiones de lo que pueda ocurrir. Y especular sobre las previsiones de lo que pueda ocurrir en Andalucía. Pero para poner en situación qué es lo que puede ocurrir en Andalucía, tenemos que tener previamente en consideración lo que ha ocurrido en el mundo y en la parte del mundo más cercana, como Europa y en nuestro país, en el conjunto de nuestro país. Y esto es lo que voy a hacer referencia en los próximos minutos. Primero, desde la perspectiva económica del mundo, tanto el Fondo Monetario Internacional como la OCDE son 2 organismos bien diferentes, pero que coinciden en mejorar las perspectivas de crecimiento anteriores que habían hecho y situarla en el 2,3%,
en las previsiones de crecimiento tanto para el año 2025 como para el año 2029. Una cierta mejora en relación con las previsiones anteriores, pero que hay que llamar la atención que, en cualquier caso, se encuentra muy por debajo de lo que habían sido las tasas de crecimiento media en los 20 primeros años del siglo. Por tanto, estamos en una fase de menor crecimiento mundial, aunque con una cierta animación de las tendencias. Un panorama económico, por tanto, ligeramente positivo que se ve, pero con grandes preocupaciones geopolíticas. Preocupaciones geopolíticas que condicionan el desenvolvimiento económico y entre las que hay que destacar, en primer lugar, los dos conflictos armados que se encuentran vigentes, el de Ucrania y la tensión, que ahora mismo la guerra se haya detenido en Gaza, en Oriente Medio, pero son dos conflictos que generan tensiones que afectan, condicionan las materias primas, la energía, los flujos comerciales y que condicionan la economía. Pero en cuanto a los condicionamientos geopolíticos, sin lugar a duda, desde hace unos meses las sombras más significativas vienen determinadas por el ascenso al poder de nuevo de Donald Trump, desde el 20 de enero pasado. Las preocupaciones que pueden venir para el mundo y que generan incertidumbre son por distintas razones. En primer lugar, yo creo que la más importante es por la imprevisibilidad del estilo de negociación, de actuar y de decisiones políticas. Muy imprevisible en algunos casos, frutos de condicionamientos, podemos decir, incluso emocionales del momento o de respuestas individuales a comportamientos ajenos y en otros casos escasamente estudiado sin tener en consideración la trascendencia que puede tener. Y en general, como se sabe, un tipo de comportamiento de negociación que lo que trata es de asustar a los demás para conseguir mejoras, con un poco y un contenido de matonismo, pues bastante también significativo. Yo creo que esta imprevisibilidad es el factor fundamental de incertidumbre económica porque fundamentalmente los empresarios que tienen que tomar decisiones de inversión a medio y largo plazo ante panoramas que van a condicionar decisiones de Donald Trump, de su gabinete, pues lógicamente se lo piensan y las condicionan. Pero en segundo lugar, porque ha anunciado, no solo anunciado, algunas están para ponerse en vigor dentro de pocos días, medidas arancelarias, de restricciones a las importaciones, de un proteccionismo económico que puede generalizarse en el mundo si se hace efectiva ya de entrada la subida de aranceles para el aluminio y para el acero con carácter general, pero también las posibilidades de que lo que ha anunciado para otros países como México, como Canadá, o lo que pueda significar con Europa, pues puede afectar a los flujos comerciales internacionales y puede afectar a la libertad de comercio. Y por otra parte, claro, el carácter tan importante o tan determinante hacia el futuro de las decisiones del gobierno de Trump es por el peso político, económico y militar que tiene Estados Unidos y la capacidad que tiene para imponer condiciones en muchos países, máxime si, como pretende, salirse del proceso de negociación multilateral y negociar directamente con cada uno de los países. Su peso y su potencia, pues lógicamente lo colocan en una posición dominante, ¿no? Y teniendo en cuenta que su motivo gubernamental es América y los americanos primero, lo que trata es de ganar terreno a costa de los países con los que trata. En fin, un marco, por tanto, de un panorama geopolítico que, aunque se ha hablado antes de mejora de las previsiones de crecimiento mundial, pues lo que pueda ocurrir con la dinámica de los conflictos armados, por una parte, y por otra parte, del comportamiento de la administración Trump,
pues puede cambiar de signo. No obstante, y entrando una muy breve reflexión sobre lo que puede ocurrir en cada país, en Estados Unidos, en principio, las cosas, digamos, pintan bien, ¿no? Hay un dinamismo económico notable, lo que ha justificado una elevación de las previsiones de crecimiento para Estados Unidos al 2,7%, lo que se fundamenta en una demanda interna potente, con un consumo elevado, derivado de un nivel de empleo a niveles máximos, y también del efecto riqueza, el enriquecimiento de rentas de capital que está teniendo en Estados Unidos de una forma generalizada y muy singularmente, desde luego, los grandes tenedores de inversiones generan mayor posibilidades de gasto y mayores posibilidades, claro está, también de inversión, ¿no? La política monetaria gira fundamentalmente, como saben, por la fijación de tipos de interés de la Reserva Federal, pues venía en un proceso de disminución de los tipos de interés, pero se ha frenado y está un poco a la espera de los impactos inflacionarios que puedan ocasionar las decisiones adoptadas por el gobierno Trump. Y hay medidas que en principio pueden tener una importante repercusión en la inflación interna, haciéndola rebotar. El caso, por ejemplo, de las restricciones a la migratoria. Las restricciones migratorias pueden influir en una escasez de mano de obra y, en consecuencia, en un encarecimiento de la mano de obra, que a su vez tendría una traslación a los precios y a la inflación, ¿no? También las medidas de carácter proteccionista generan un encarecimiento de las importaciones que sean imprescindibles, porque serán compradas por los estadounidenses a precios mayores. Y también una política fiscal que puede ser expansionista, pues pueden introducir también condicionamientos adicionales. Todo esto puede generar una inflación interna, aunque el miedo a esta inflación interna es posiblemente una de los que podemos contar como un elemento positivo para el resto del mundo, porque es lo que puede frenar ciertas iniciativas por parte del gobierno Trump, que tener en consideración de que uno de los argumentos fundamentales de su campaña, no el único, fue la lucha contra la inflación, ¿no? Es acusar la inflación que venía provocada por gobiernos demócratas, ¿no? Bien, eso en cuanto a Estados Unidos. La segunda gran potencia es China, mantiene un ritmo de crecimiento significativamente alto, se espera un crecimiento del 4,6% en el año 2025, aunque sigue manteniendo problemas internos. Lo repetimos siempre, pero no terminan de solucionarse. La crisis inmobiliaria, las tensiones deflacionarias y el sobreendeudamiento. Y tiene también, además de los internos, externos, y que son todos los litigios comerciales y tecnológicos y políticos que tiene con Estados Unidos. Estos litigios están haciendo también que se beneficien algunos países del entorno del sudeste asiático, como el caso de Camboya, de Indonesia o de Vietnam, de la captación de relocalización de inversiones industriales que anteriormente iban destinadas a China. Hay que anotar, y cada vez debemos hablar más, de la India, porque la India es un país que está experimentando un crecimiento muy notable en los últimos tiempos, que tiene una previsión de crecimiento del 6% para el año próximo, que es el país más poblado de la Tierra y que va con tendencia a convertirse en un protagonista muy importante. Las reformas estructurales que se han realizado recientemente y una pujante demanda interna son los que explican una dinámica de crecimiento que puede ir a más en el futuro próximo. América Latina, por el contrario, se desacelera las previsiones de crecimiento, aunque es desigual por países, algo más entre los países grandes como Brasil, un poco más de lo que es México, donde se han reducido más las previsiones de crecimiento, un 1 y poco más. Oriente Medio también está pendiente de un crecimiento limitado por los recortes en la producción de petróleo establecido por la OPEP y que posiblemente puedan modificarse estos cambios. Este recorte, perdón. Y con eso entramos, bueno, las previsiones yo creo que aparecían ahí antes, bueno, de los países más significativos. Y entramos en la zona euro. En la zona euro se
se observa un debilitamiento generalizado de la actividad económica en el año 2024 y las previsiones por 2025, si bien mejoras, siguen siendo bastante modestas. Crecimiento entre el 1,1 y el 1,5% entre las distintas instituciones que realizan este tipo de previsiones. Una limitada perspectiva de crecimiento que viene evidenciado por distintos indicadores como la confianza empresarial, como el mantenimiento de unos bajos niveles de consumo a pesar del alto nivel de empleo, altos niveles de consumo. Por el contrario, sí hay altos niveles de ahorro, pero esos altos niveles de ahorro, y esto es algo que normalmente no se comenta, que en Europa ahorra el doble que Estados Unidos. Pero lo que ocurre es que parte de ese ahorro, la inversión, se va a Estados Unidos. Y los mercados de capitales que funcionan y absorben la inversión, en buena medida están en Estados Unidos. Por eso algo de los pendientes en el ámbito europeo es una reforma del mercado único y particularmente una reforma del mercado de capitales que ayude a que el ahorro de los europeos tenga una mayor trascendencia en la inversión estrictamente europea. Bueno, los PMI, como sabéis, son indicadores adelantados de lo que los gerentes de compra de las grandes empresas prevén, pues que aparece en el siguiente gráfico, pues pone de manifiesto un crecimiento diferencial. Ahí recogemos Francia, Alemania, Estados Unidos y España. Por arriba, los que crecen por arriba, aunque el último cae un poco, es España y Estados Unidos. Sin embargo, Francia y Alemania tienen unas perspectivas de crecimiento, según los PMI, que están por debajo del nivel de equilibrio, digamos. Alemania y Francia son que son los dos grandes países europeos, pero son los que están teniendo más dificultades por razones desiguales. En el caso de Alemania concurren diversos factores. Por una parte, su enorme dependencia con China desde el punto de vista comercial y su enorme dependencia con Rusia, por otra parte, desde el punto de vista energético. Pero a esos factores también se le une malas gestiones empresariales en algunos casos, como es el de Volkswagen. Coinciden también una estructura productiva muy centralizada, con un peso enorme de sectores como la automoción, pero una automoción tradicional, punta y puntera desde luego, pero tradicional, donde la revolución digital se ha incorporado muy escasamente y donde todavía los coches eléctricos no pueden competir con lo que se hace en China o en otros países, ¿verdad? Y luego, por otra parte, pues también restricciones a la inversión pública, que vienen determinados por sus restricciones de ahorro público, no por sus restricciones financieras, y también por una más compleja legislación que no facilita la inversión y la actividad económica. En Francia lo dominante son sus problemas, sus desequilibrios macroeconómicos. Un déficit enorme, el 6% del PIB, el mayor déficit público de Europa, y una deuda pública también del 110%, y a todo eso un panorama político incapaz de abordar, enfrentarse a ese desequilibrio macroeconómico generalizado, ¿no? Por las tensiones políticas no hay mayoría suficiente con vocación y con decisión, con posibilidad de resolver esos desequilibrios, ¿no? Como decía antes, el mercado laboral, en cualquier caso, en Europa está boyante, tiene un alto nivel de empleo, la inflación tiende a descender, se estima que en 2025 sea del orden del 2,1%, y la política monetaria viene con una continuidad en el descenso de los tipos de interés en los últimos tiempos, que esperamos que pueda mantenerse siempre que la inflación vaya por este camino. Bueno, en este contexto las perspectivas de Europa son desde luego complicadas, son de crecimiento escaso y un crecimiento frágil, y el Banco Central Europeo llama la atención sobre la necesidad, por una parte, de intensificar la unidad europea, intensificar el funcionamiento del mercado único,
singularmente del mercado de capitales, al que me he referido con anterioridad. Pero por otra parte, la necesidad de una mayor unión europea en el mercado y una unión frente a los retos que se presentan. Lo cual se hace complicado en un momento en el que, como decíamos también, el nacionalismo cunde y se generaliza de la mano de partidos nacionalistas, normalmente de extrema derecha en muchos países de Europa, y en reivindicaciones singulares, pueblerinas, podríamos decir, de cada país, de cada región, de cada provincia, de cada sector o sectorcito que quiere imponerlo. Y esto lo digo con mucha intención. Lo digo con mucha intención porque no podemos hacer nada ni enfrentarnos a lo que tenemos ahora mismo de la gran competencia. Si lo que estamos es que hay de lo mío y cada uno queramos poner lo mío por delante de los intereses europeos conjuntos. Y me gustaría enfatizar en este asunto. El Banco Central Europeo así lo entiende, el famoso informe Draghi así también lo entiende, y me da pie a que no sea una idea personal, que tiene poco valor, sino que sean propósitos, ideas, sugerencias o planteamientos de personas con altísimo nivel de cualificación económica. La economía española va bien, y la economía española, aunque pese a algunos políticamente, va bien, y crecemos a un buen ritmo, y las perspectivas de crecimiento, casi todas las instituciones que hacen previsiones coinciden que en el año 2025 nos moveremos entre un 2,3 y un 2,6%, ¿no? Y el año 2026 algo menos intensa, pero en cualquier caso creceremos por encima del 2%. El mercado laboral también, por supuesto, con esa singularidad y esa paradoja española de que seguimos teniendo siempre el mayor nivel de paro, pero dentro de lo que es nuestra estructura y nuestras características, disminuyendo ese nivel de paro, con previsiones de que en el próximo año se acerca al 10%, esté más cerca al menos del 10 que del 11% el nivel de desocupación. Y en un contexto en el que la inmigración está jugando un papel extraordinariamente importante para el mantenimiento de la actividad. Un dato que esto se conoce poco, y es que el año pasado, de los empleos nuevos que se crearon del ocupado por persona inmigrante proveniente del extranjero, significó el 79%. 7, 9, casi el 80% del empleo. Nuevo. De ahí la dependencia, lógicamente, y la necesidad de la inmigración, y de ahí también el aumento de la paradoja del paro español. Pero está, ambas cosas, ¿no? La inflación venía reduciéndose en el año 2024 intensamente, pero hubo un rebote en el mes de noviembre del 2,4%, que se ha prolongado hasta el último dato del mes de enero, pero es previsible que se vaya moderando y esperamos que se acerque a las previsiones que tiene para Europa de un 2,1%, si acaso un 2,3%, pero poco más. Y ya entramos en la economía andaluza, que es lo que nos concita aquí. Bueno, pues las perspectivas ya se derivaba de lo que anteriormente ha hablado Manolo Hidalgo. La economía andaluza, pues al igual que la economía española, tiene y va teniendo en el año 2025 un diferencial de crecimiento respecto a nuestros socios europeos. Por unos apuntes de carácter sectorial, también antes apuntado, hay unas perspectivas favorables para el sector agrario, porque las restricciones hídricas que nos hemos encontrado en años anteriores no es que estén resueltas, pero las precipitaciones que se han producido en el otoño e invierno pues nos dan alas para pensar de que tendremos un buen año agrícola y que puede también el agua embalsada puede darnos una cierta tranquilidad hacia un futuro, no muy lejano desde luego, pero sí hacia un futuro. El sector turístico pues seguirá manteniendo un papel como motor de la actividad económica y además esperamos que, aunque no crezca tanto en intensidad, que siga la senda de un turismo de un creciente valor añadido, como ya se ha venido observando
en el último año, donde los datos de los precios turísticos, particularmente de la rentabilidad hotelera y de los gastos medios en turismo por cada turista, pues ponen de manifiesto ese cambio tan deseado hacia un turismo algo más cualificado. El sector de la construcción, creemos que debe haber alguna recuperación. Lo lógico es que hubiese una fuerte recuperación para tratar de atender a una demanda insatisfecha, una demanda inmobiliaria insatisfecha. Pero nos encontramos con una restricción de la oferta, una restricción de la capacidad de oferta. Hay insuficientes números de promotores inmobiliarios. Salieron tan escaldados probablemente de la crisis de 2008 que los más aficionados, los que eran, digamos, más amateurs, pues no vuelven a repetir y nos encontramos con una insuficiente oferta. Pero en cualquier caso, después de que creo que ha habido un gag entre constatar que había una demanda creciente y una subida de precios creciente de inmobiliario y poner en marcha el mercado inmobiliario, eso no es un huevo que se echa a freír, no es de la noche a la mañana. Hay un gap en el tiempo, tiene que haber suelo, tiene que haber procedimientos urbanísticos que lo permitan edificar, tiene que haber planeamiento, tiene que haber una inversión, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ese gap pues se puede ir ya reduciendo y esperamos que en el año 2025 se incorpore una nueva oferta y que crezca algo, no mucho, desde luego, no creo que para atender las necesidades de la demanda, pero sí desde el punto de vista económico que estamos viendo ahora mismo, de los sectores, cómo van a crecer, pues que el sector de la construcción continúe. Y el sector industrial, pues probablemente no tenga un crecimiento espectacular, lo que sí esperamos es que tenga una cierta resiliencia como lo ha venido teniendo hasta ahora, ¿no? Nuestra diversificación de la oferta, el estar más protegido de las crisis energética o de los elevados precios energéticos, pues también nos ayuda, aunque preocupa, desde luego, a sectores exportadores, lo que pueden significar las medidas, como antes el presidente lo ha puesto de manifiesto, de restricciones que puedan venir por decisiones en el caso de Estados Unidos. Pero también, como se ha puesto, se ha diversificado en el pasado comercialmente a los clientes y en ello creo que es lo que hay que estar. En ello es lo que hay que animar, la capacidad para adaptarse, ¿no? La capacidad de adaptarse a los cambios de mercado, diversificar en nuestros clientes, ¿no? Y mejorando la competitividad. Por el lado de la demanda, lo que creemos es que el consumo privado seguirá manteniendo su comportamiento dinámico, basado en un mercado laboral en crecimiento y también en la moderación de la inflación. Los precios no van a crecer menos y, por tanto, pues más moderado. Y, por otra parte, en cuanto a la inversión, pues que esperamos que se acelere. Esperamos que se acelere, entre otras cosas, porque los fondos Next Generation, cuando el grueso de su ejecución se tiene que producir en 2025 y 2026. Consecuentemente, pues esto lo veamos, pero también porque veamos un poquito de recuperación de la inversión inmobiliaria y porque, porque hay recursos y hay capital para invertir, ¿no? y que invierta. Los riesgos, claro están, el riesgo es que lo que hablaba de ese entorno geopolítico que puedan condicionar pues, decisiones empresariales y que puedan afectar al comportamiento de muchos protagonistas económicos, ¿no? Además, también, hay riesgo también de posibles tensiones, de recuperación de las tensiones inflacionistas, ¿no? Esperemos que no ocurra. Los servicios, algunos servicios son todavía renuentes a la moderación de los precios. Pueden producirse también aumentos de los costes laborales que incidan en aumentos posteriormente de los precios, pero en fin, esperemos que podamos mantener controlados los precios. Pues en fin, en este marco del que hablamos de la economía andaluza, creemos que 2015 se mantendrá ese diferencial positivo de crecimiento con respecto a la media europea. Esperemos que cada vez más ese crecimiento se base en una diversificación de la estructura productiva,
particularmente con el aumento de sectores con productividad más elevada, en sectores con actividades más soportadas por conocimiento, más soportadas por tecnología, por actividades con demanda en crecimiento, por demandas con mayor productividad, que son las que nos puede permitir la ansiada convergencia económica, porque la convergencia económica no la vamos a conseguir con aumento del turismo y de la construcción, por mucho que aumente. Estos serán los mecanismos por los cuales se puede conseguir. Y nada, ya termino diciendo que el panel de expertos del Observatorio Económico de Andalucía lo que proyecta para el año 2025 es un crecimiento del 2,4% del Producto Interior Bruto, en línea con el crecimiento para el conjunto del país. Y con esto pues terminamos nuestra presentación y nos ponemos al servicio de los presentes y de los que nos siguen también a través de la red, los que nos, para hacer las preguntas que estimen. La previsión que se hizo para el año 2024 fue del 1 y pico. ¿Para el 1? No. Fue para este año, creo que era 1 y pico largo. El 1, no, el 1,9, creo que fue 1,8, 1,9. 1 y pico largo, sí, pero vamos, al final hemos crecido. 3,8, 3,9. No, ese es interanual, en media es 3,2. 3,2. Muy bien. Bueno, pues a ver, turno de preguntas. Don Manuel Alejandro, don Francisco Ferraro, a vuestra disposición. ¿Alguien? Yo quería preguntar porque ha dicho que el profesor Ferraro que la ejecución de los fondos nacionales se tiene que ejecutar este año. Hay un gran decalaje con la inversión privada. El profesor Paz Público yo creo que el 59% del crecimiento lo explicaba el sector público. Esto preocupa al observatorio. No está ningún acompañamiento del sector privado respecto. Si no te importa, yo desvío la respuesta, porque es que el mejor conocedor de Andalucía de los fondos Next Generation lo tenemos en la mesa. Y yo creo que, aunque yo pueda decirte algo, él lo dice con muchísima más precisión. Pues venga. Sí, no. A ver, la movilización. Es que, claro, cuando se habla de fondos europeos es que hay que hablar de varias etapas, ¿no? Cuando hablamos de movilización, estamos hablando de convocatorias de subvenciones o de licitaciones publicadas por las administraciones, ¿vale? Esta movilización está siendo ya relativamente alta. No he mirado los datos específicos para Andalucía, pero estaríamos en el tercer lugar en España, después de Cataluña y País Vasco podría ser, y si no en Madrid, obviamente, las más grandes. Y en España tendríamos ya movilizado más del 80% de todas las ayudas, sin contemplar los préstamos, el tramo de préstamos. Obviamente, desde esa publicación hasta que eso se ejecuta hay muchas fases y además también hay ayudas que caen. Es decir, empresas que han sido agraciadas por una subvención o una licitación, pues puede que al final ni la reciban porque no quieren o porque se paralicen licitaciones o queden anuladas, ¿no? Por lo tanto, la cantidad ahora mismo ejecutada es bastante menor, pero podríamos rondar en España alrededor de los 30.000 millones, 35.000 millones de euros. En Andalucía el ritmo es ligeramente inferior, pero solamente ligeramente inferior y con un impulso bastante importante. 2024 ha sido muy atón hasta el final, en donde se ha vuelto a dar un buen impulso. Como dice el profesor Ferraro, mucha de esa ejecución simplemente consta como que ya ha sido asignado esos recursos, pero que evidentemente pues, van a empezar a ser de alguna manera obligaciones de pago y entregados, pues si ya no lo han sido, van a serlo sobre todo en 2025 y 2026. También muchas licitaciones se dieron hace un año, 2 años, pero su obra, la ejecución de la obra, evidentemente se prolonga durante una serie de años, ¿no? En consecuencia, sí es verdad que todo ese dinero movilizado va a terminar siendo ejecutado en el orden de 2025-2026, debiéramos de observar un impulso importante que se va a traducir sobre todo en la inversión privada, porque ese dinero al final quien lo va a ejecutar en su mayor parte son empresas del tejido privado, obviamente, y aparte que acompañan inversiones propias asociadas a esas inversiones públicas. Por lo tanto, sí es de esperar que los fondos Next Generation por fin puedan tener una especie de una aportación algo más significativa en estos 2 años que quedan, ¿no?
Dicho esto, yo estimo que al final habrá una prórroga o una prolongación del periodo porque va a haber obras y habrá ejecuciones que es imposible tenerlo para 2026. Y eso es lo más natural también. Eso suele suceder siempre con la Unión Europea, ¿no? Que cuando llega el momento y se ve que todavía no ha habido momento de ejecutarlo todo, pues se le da una... Lo que sí va a estar todo ya asignado para el año que viene, pero ejecutado se espera un interesante repunte durante lo que queda de este año y el año que viene. Claro, tiene que haberlo, porque obviamente la inversión cuando se otorga subvenciones para adquirir, por ejemplo, material informático, para adquirir digital, eso después aparecerá contablemente como una inversión privada, aunque los fondos provengan de una subvención. Efectivamente, al final tendremos que observar eso. Y aparte porque muchas inversiones asociadas a Next Generation tienen que ser acompañadas por las empresas con aportaciones propias. Muy bien. Yo quería preguntar al profesor Ferraro, que ha hablado antes pues, de la necesidad de una mayor Unión Europea y hablar de los nacionalismos. Ha sido como muy claro, pero solo por dejarlo ya aún más claro. Hablaba de Cataluña o de los nacionalismos españoles o en general de toda Europa. No, nacionalismos todos. Son los nacionalismos regionales, digamos. Bueno, los nacionalismos regionales, por supuesto, ¿no? Pero también ha hablado de los nacionalismos españoles, ¿no? Hay muchos partidos que hablan de... Lo primero es el país, ¿no? Ha habido hace unos pocos una reunión en Madrid sobre un grupo de partidos políticos en Europa que se llaman patriotas de su nación, ¿no? Y lo que le interesaba única y exclusivamente y planteaban una reducción del papel de la Unión Europea, ¿no? Así que me refiero al nacionalismo de los países, pero también al nacionalismo regional. Pero luego, si queréis, por extensión, eso lo puede llevar al ámbito municipal o al ámbito provincial, ¿no? Porque es el que cada uno lo que quieren es que le resuelva su problema. Y lo que hago énfasis es la necesidad de que la fortaleza europea se encuentra con que somos los segundos del mundo después de Estados Unidos en PIB y cercanos. Tenemos un nivel de exportación superior a Estados Unidos, tenemos un menor nivel de importaciones, somos menos dependientes, tenemos un nivel de renta per cápita elevada, tenemos un nivel de ahorro el doble que Estados Unidos. Es decir, somos una potencia económica Europa que puede hacer frente a todas las habilidades singulares que pueda tener un gobierno norteamericano. Pero que no lo puede tener en la provincia de Sevilla porque hay algunos que su aceituna no la colocan, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Y debemos de preocuparnos, evidentemente, de nuestros empresarios y de cada uno de los sectores, pero que no olvidemos que lo que tenemos es que fortalecer Europa en momentos como el que estamos, en donde hay un proceso de redefinición, no solamente económica, sino algo más que económica del mundo, ¿eh? Y lo que tenemos es que pensar fundamentalmente en proyectos de Europa, ¿no? También de preocupación por los aranceles a la energía renovable. ¿Hay algo anunciado en este... ¿Perdón? A la energía renovable, los aranceles de Trump? Sí. ¿Hay algo anunciado en este sentido, más allá de los últimos aranceles? ¿Por qué existe esta preocupación? De aranceles, que si hay algo más anunciado. Sí, a la energía renovable. Decía que la industria en este sector en concreto, pues hay como cierta preocupación, ¿no? Que hay preocupación, sí, pero por eso no se ha formulado desde luego todavía nada. Incluso los aranceles al aluminio y al acero. Algunos piensan que de aquí a que llegue el 12 de marzo, que es el día que creo que se pone en funcionamiento, pues esto sea utilizado como un arma de negociación y que pueda el día 11 de marzo revertirlo si a cambio pues, le ofrece pues, otro elemento estrictamente económico o de carácter militar o que le hacen compras de cualquier naturaleza. Es decir, que estos están formulados con precisión. Los otros son más especulaciones, ¿no? Yo creo que a ver si puedo seguir algo que explicar. Cuando hablo de las exportaciones, el balance del año es una caída que recordar la de la del 65. ¿Cómo se casarte con una continua propaganda por parte de la Junta de las exportaciones en el récord, en aeronáutica y aceite, sobre todo? Sí,
En principio porque esos datos son en términos corrientes y buena parte de la caída corresponde precisamente a la tan ansiada moderación de los precios agroalimentarios. Cuando uno lo mira en términos constantes, evidentemente la evolución ha sido mucho más positiva de lo que puede parecer a través de esos datos. Sí es verdad, de todos modos, que tanto para Andalucía como para España, en el último trimestre la aportación del sector exterior no ha sido tan positiva como en los trimestres anteriores. Y en consecuencia sí es verdad que parece que el sector exterior está dejando de aportar tan intensamente como lo estaba haciendo en los periodos previos. Pero aún así su papel ha sido relevante a lo largo del año, sobre todo impulsado por las exportaciones de bienes, pero principalmente servicios. Y dentro de servicios, aproximadamente 2/3 lo explica servicios turísticos. Bien, ¿alguna otra pregunta por aquí? Pues aquí no hay una pregunta de qué opinamos sobre el salario mínimo interprofesional y su relación con el debate que hay ahora sobre si se agrava sobre la renta o no, y también la jornada laboral. Bueno, yo creo que vamos a ver, a mí creo que hay una confusión en el debate de estos 2 últimos días, ¿no? Sobre lo que si el salario, los perceptores del salario mínimo profesional van a tener que pagar por el impuesto sobre la renta, ¿no? Ese debate que hay ahora mismo. Yo creo que como casi todos los debates en España, no casi todos los debates en España son políticos. No hay me parece que no son de racionalidad económica. Y lo que se tratan es ganar posiciones políticas en un sentido o en otro. Así que, dicho esto, puedo daros mi opinión desde un punto de vista estrictamente económico. Y desde un punto de vista estrictamente económico, nuestro país y nuestro sistema fiscal ha pecado históricamente de las exenciones singulares a la contribución a los impuestos pertinentes, sea sobre la renta, sea el impuesto sobre sociedades, sea el IVA, sea cualquiera, ¿verdad? ¿Sí? A esto, pero están exentos. Esto es exento, esto es exento. De tal forma que se le va viendo huecos y agujeros a los impuestos, y luego su potencial y su capacidad recaudatoria es mucho menor de la que sería razonable. Porque ha habido colectivos, que a algunos nos parecerán muy lógicos, en otros menos lógicos, pues han conseguido de los políticos que una exención al pago de impuestos. Pues bien, el de la renta, en el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta IRPF, impuesto sobre el rendimiento, sobre la renta de las personas físicas, es la renta que percibimos una persona, que recibe cada persona. Nosotros recibimos rentas por nuestros salarios, percibimos renta por tenemos deuda pública y nos da una rentabilidad, tenemos un piso alquilado, somos dueños de una empresa y nos dan unos beneficios y nos dan unos dividendos, y todo ello son rentas, ¿verdad? Consecuentemente, desde esta perspectiva, no tiene ningún sentido que se quede exenta el salario mínimo. Porque un señor que recibe el salario mínimo puede ser el propietario de un grupo de acciones por el que está recibiendo millones al año. ¿Y qué se le pretende? ¿Que ese señor se le exima de pagar renta? ¿Tiene sentido o no? Es que se puede recibir rentas por distintas. Las rentas se reciben, como digo, por distintos conceptos, ¿no? Son rentas de capital, son rentas de trabajo y, consecuentemente, no tiene ningún sentido. Por tanto, yo estaría absolutamente en contra de eximirlo. Otra cosa distinta es que los mínimos exentos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas se elevan porque ha subido la inflación. Y siempre se han entendido que los sectores de más bajas rentas, provengan de salario, provengan del capital, provengan del que provenga, queden exentos. Eso es razonable. Se puede pensar que en lugar de 14.000 se ponen en 16.000 o en 20.000, en fin. Sobre esto es otro debate. ¿Cuál es el umbral de la exención de las rentas, de todas las rentas? No de los salarios, porque es que hay que sumar todas las rentas. Yo creo que es ahí donde hay que situarlo, ¿no?
Pero el debate que se está produciendo es incomprensible desde el punto de vista económico. Pretender que sean exentas los salarios del impuesto de la renta. Es que eso no tiene mucho sentido. No, el debate precisamente está en igualar que el mínimo exento de tributar esté igualado al SMI, como ha sido siempre. Claro, sí, pero eso no significa que quien tenga más ingresos que pero tal como en esta enunciado no es así, ¿eh? Yo he oído hablar tanto a la ministra de Trabajo como a un representante del PP, que lo han dicho en el sentido de lo que yo me he referido aquí, no como lo que tú estás diciendo. Esta mañana lo he visto en la televisión, vaya, en ambos casos. En cualquier caso, si esa es la intención, entonces me parece razonable que se suba el mínimo exento. Pero claro, si eso es así, habrá algunos que reciben el salario mínimo y que tendrán que pagar por impuestos de la renta, como es lógico. Algunos, ¿no? Porque reciben otra renta que lo superan, ¿no? Y luego la otra cuestión que se plantea es sobre la reducción de la jornada laboral. Yo creo que reducir la jornada laboral puede ser muy deseable hasta el punto de que sea cero, ¿verdad? Y que no trabajemos, ¿no? Eso es lo que todo el mundo quiere. Así que esto es una medida que a cualquiera le parecerá estupendo esta medida. El cuánto, el cuánto pues está en función de la capacidad que tiene cada país. Los países que tienen una mayor rentabilidad, que tienen una mayor productividad del trabajo, países que tienen un mayor nivel de renta, pues se pueden permitir pues trabajar menos. Pero si nosotros queremos acceder a unos niveles de bienestar, como los países que son nuestra referencia, que son los países más desarrollados, pues si seguimos disminuyendo las horas de trabajo, pues nos va a resultar más difícil porque nuestra productividad es una productividad relativamente reducida. Yo creo que está bien que se establezcan límites de las horas de trabajo semanales, pero sería muy conveniente que fuesen en el ámbito de las empresas, en el ámbito de los sectores, en el ámbito de las empresas, que por acuerdo entre los representantes de los trabajadores y de las propias empresas, pues adopten los horarios que puedan ser razonables y con los condicionamientos y características de la forma de trabajar que estimen que sean razonables, ¿no? Pero sucesivas bajadas para ponérselo como mérito político, pues sin discriminar y sin tener en consideración. Hay países con más renta que España que tienen unas jornadas más largas o semejantes y otros algo más bajas, ¿no? Nosotros no estamos muy alejados del nivel medio europeo en cuanto a las jornadas, ¿no? En fin. Es un aumento de todos los convenios, ¿verdad? Es un aumento de los convenios, de todos los sectores, un aumento. Al poner, claro. Trabaja menos horas por el mismo. En fin. El otro día fui yo a un comercio un sábado y iba tranquilo, ¿no? No, cerramos a las 2:30, porque ya hemos cumplido el horario. 2:30 de la mañana, cerrar. O sea que yo estrictamente. Bueno, aquí escribe Rogelio Velasco, dice, esperemos que los fondos Next Generation lleguen por fin a la economía. Durante 2 años intentamos contactar con Calviño, Monterio y el ministro de Industria y ni cogieron el teléfono. El que escribe fue anterior consejero de Economía del gobierno de Juanma Moreno. ¿Alguna cosa? A mí me interesa el tema de la reducción de la jornada. No se pretende de la racionalidad económica a la que se refería antes con posicionamiento político. Y por medio de horas efectivas trabajadas que está por debajo de la jornada que se quiere imponer ahora y muy por debajo de la que está todavía vigente de 40 horas semanales. ¿Tiene sentido una bajada en esa hora desde el punto de vista cuando además los economistas señalan constantemente
tienen un problema de productividad. Exacto, productividad. Yo, pregunta. Yo no oí de internet, no he oído la pregunta. ¿Perdón? ¿Y qué? Que hagas un resumen de lo que te ha preguntado, porque el que está en internet no ha oído la pregunta. Me pregunta que si tiene racionalidad económica la reducción de la jornada laboral, teniendo en consideración el nivel de productividad que tiene la economía española. Pues yo creo que yo, desde luego, de esa intensidad me parece que no. Yo creo que no, yo no la propondría. Yo lo que le propondría y facilitaría, hay muchísimos acuerdos de empresa, muchísimos convenios colectivos que tienen una jornada semejante a la que se pone o incluso menor, porque pueden, porque es factible, porque están organizados de esa manera y porque le plantea, sigue siendo viable las empresas y con unos márgenes de ganancia pues aceptables, ¿no? Pero imponerlo de una forma generalizada en un país como España, con la baja productividad, es poner en dificultades a algunas empresas, en algunos sectores, ¿no? Y es desanimar la inversión también en otros, ¿no? Yo, por tanto, pues no lo recomendaría. ¿Más preguntas? Cerramos las intervenciones. ¿Hay algo, Piluca? No. Pues gracias por vuestra asistencia y vamos mejor. Vamos mejor. Muy bien. Gracias. Hasta pronto.